esta clase, sí, que va a ser entre esta semana y la próxima, les voy a enviar las diapositivas, porque quiero que lo vayan repasando. Pusiste no todo gen codificado. ¿Qué pusiste? Ahí que te lo puse. No. Claro. Ajá. Ya, chévere. Falso. ¿Tejido qué? Tejido expresado. Teología, ¿qué pasó? Teología, No, algunos no están. Sí, te acuerdo. ¿Y eso de que no ¿Dime? aparecía el que pido señal en...? No, domingo. Les doy la nota. No. ¿Apareció? No, eso de que no aparecía. No apareció, ¿no? Ah, en Google. Ya, chicos, solo por esta vez, a ver, solo por esta, o sea, yo suelo dar, antes de subir las notas, solo que ustedes lo revisen primero, estén de acuerdo, firmen y ahí recién subo las notas, ¿no? Pero como esta vez, la próxima semana es Día de la Madre y lo vamos a hacer virtual, solo por esta vez voy a subir las notas y las subsiguientes van a revisar su examen, ¿no? Si hay alguna corrección, lo modifico en el sistema, ¿ya? Y entonces, la clase de ahora con la de la próxima semana, básicamente quiero que ustedes chequen las diapositivas, porque hay bastante nomenclatura, bastante definición, que quiero que ustedes lo lean y yo lo que vamos a hacer la próxima semana es más aplicación. ¿Por qué? Porque el tema justamente es mutaciones, ¿ok? Entonces yo quiero que vayan chequeando en las diapositivas, definición de mutaciones, tipos de mutaciones, por qué se originan las mutaciones, tal que la próxima semana nosotros ya hagamos algo más aplicativo y hagamos enfermedades relacionadas a mutaciones, ¿no? Entonces ya sepamos nomenclaturas. ¿No? Entonces en la diapositiva, por ejemplo, se explica cuándo es una inversión, cuándo es una translocación, cuándo es determinado tipo de mutación. Entonces, tal que la próxima semana yo les muestre casos, ¿sí? Por ejemplo, la distrofia muscular es por una lesión de tales bases. Ya sabemos que de lesión es eliminación de bases. La miotonía es por una inversión de un cromosoma 10. Ya sabemos que esa mutación es porque se ha invertido esa parte del cromosoma. Ok, entonces voy a pedir que ya vayan revisando estas diapositivas para no demorar así tipo toda una clase hablando de nomenclatura que al final no es tan importante, ¿no? Lo que nos interesa más que todo es justamente entender cómo es que estas mutaciones va a estar representadas en enfermedades que suelen ser prevalentes y muy frecuentes en animales, ¿no? Tanto de compañía como de producción. Ya, entonces les voy a pedir eso, ya que vayan revisando y vayan viendo esas nomenclaturas para la próxima clase hacerlo mucho más fluido y mucho más práctico y aplicativo, ¿ya? Hoy día vamos a ver un pequeño esquema así general de todo lo que es mutaciones, ¿vale? Tal que ustedes cuando revisen ya sea más fácil entenderlo, ¿ya? Entonces, primero empecemos por lo general, ¿no? ¿Qué mutación? ¿Qué es una mutación? Lo que usted nos explicó en el cambio de un codón en el tercero, puede ser un cambio de base y ya te codifica otro tipo de aminoácido diferente. Ya, entonces. Y al ser ese aminoácido diferente, la proteína es diferente. Perfecto, entonces básicamente, ¿qué sería la mutación? ¿Qué quiere la palabra? Cambio. ¿Cierto? Es un cambio. ¿A nivel de dónde? ¿De la proteína o a nivel del DNA? Del DNA. Cambio a nivel del DNA. ¿Por qué no de la proteína? Porque lo que sucede en la proteína es reflejo de lo que está pasando en el ADN. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la traducción, el área de transferencia se equivoca y en vez de tener, por ejemplo,
Una síntesis normal de proteínas sería estos aminoácidos, ¿vale? 300 aminoácidos. Pero en el momento de la traducción, ¿vale? En el momento de la traducción, el ARN de transferencia se equivoca y incorpora un aminoácido diferente. Tenemos ahora esta secuencia también de 300 aminoácidos, pero con aminoácidos diferentes. ¿Esto es mutación o no? Sí, no. Tenemos proteínas diferentes. Claro. En una proteína, un aminoácido totalmente diferente. ¿Eso es mutación o no? Aquí el ARN de transferencia se equivocó, ¿vale? Sí, sí, es mutación. Y aquí el ARN funcionó mal. Y aquí funcionó bien. ¿Es mutación? Sí. Porque está. ¿Es mutación o no? Pero se está dando el Pero- nivel de los aminoácidos. Exacto. ¿Hay cambios de DNA acá? No. ¿El O ARN sea, no. mensajero es el mismo, sí o no? Sí, Porque estamos diciendo quién se equivocó. claramente. El ARN de transferencia, ¿cierto? El ARN mensajero es el mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, no. nosotros en la célula vamos a tener solo un ARN mensajero, vamos a producir solo una proteína, o hay miles de proteínas. Hay que están miles de ahí? proteínas. Miles de proteínas. Si bien es cierto, esta proteína se sintetizó mal, pero va a haber miles que se están sintetizando Bien. bien. ¿Por qué? Porque el molde está perfecto. Ujú. No hay ningún problema en el molde. El ARN mensajero está bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en la mutación? En la mutación ocurre que este ARN mensajero ya viene con defectos. ¿Por qué? Porque el ADN está con defectos, ¿no? Entonces ya hay un cambio aquí de bases nitrogenadas. Entonces ahora sí, bueno, sería en el otro, ¿no? Hay cambio de bases nitrogenadas, entonces el ARN mensajero ya viene con defectos. Entonces obviamente pues el ARN de transferencia, por más que haga bien su trabajo, hace bien su trabajo, pero la proteína va a salir defectuosa. ¿Por qué? Porque el molde ya va a estar defectuoso. Entonces, aquí vamos a tener 1000 ARN mensajeros de ese tipo, ¿no? 1000, o sea, están con el error. Entonces, va a haber 1000 proteínas producidas con el error, ¿vale? Entonces, la mutación es cuando hay el cambio, ¿dónde? En el ADN, solo en el ADN, ¿vale? Cambio de proteínas no es mutación, ¿ok? Solo cuando ocurre cambio en el DNA es mutación. ¿Las mutaciones son buenas siempre? ¿Malas siempre? No son malas. Siempre no. ¿Cuándo serían buenas y cuándo serían Por malas? ejemplo, los linfocitos están en constante mutación. O sea, no sé si linfocitos como tal, pero mutan bastante para reconocer a los antígenos. Entonces lo que tenemos, ¿y esa palabrita cómo se llama? Hay una palabra que se utiliza cuando tenemos bastantes mutaciones. Varias formas. Poli, No, Pol- ese es en polimorfismo. Polimorfismo. Entonces polimorfo, ¿no? Polimorfo. Entonces justamente el polimorfismo es eso, cuando tenemos una secuencia y tenemos variantes de esa secuencia. Es por eso que la palabra que se emplea ya no es mutaciones, ¿no? Ahora se emplea una palabra mucho más acorde, que vendría a ser variante. ¿Ok? Entonces, ¿la variante qué es? Básicamente lo siguiente. Tenemos una secuencia aquí, ¿vale? Tenemos una secuencia de ADN. Le vamos a poner de un gen. ¿Ok? Entonces, la secuencia de ADN. Si ocurre la variante, ¿ok? Si ocurre la variante, vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? Supongamos que la secuencia pues, son 10.000 aminoácidos, ¿vale? Perdón, 10.000 pares de bases. Entonces tenemos las 10.000 pares de bases, vamos a solo quedarnos con la siguiente, ACT, A y G. ¿Ok? Y justamente, ¿qué es una variante? Cuando pues 1, 2, 3 pares de bases cambian, ¿no? Porque eso es lo que es la mutación, no una variante, es un cambio en el ADN. Entonces aquí vamos a tener AC, en vez de T, vamos a tener una C. Luego A y G. ¿Ok? Entonces la variante está ocurriendo en esta posición. ¿Cierto? La variante está ocurriendo en esta posición. ¿Y cuándo creen que se originó esta variante? ¿O cuándo apareció esta variante? ¿Cuándo se forma el ADN? ¿En qué proceso? En la replicación. ¿Cuándo, te digo, en qué momento se sintetiza ADN? En la replicación. En la replicación, ¿cierto? Sí. Entonces, este proceso justamente de formación de variantes ocurre en el proceso de replicación del DNA, porque es cuando se forman El los, ADN. la cadena de DNA. Ok, entonces esta vendría a ser una variante. Y si no hay variante, pues simplemente sería la misma cosa, ¿no? Entonces, AC,
T, A, G, ¿no? Y más bases en ambos extremos. ¿Ok? Entonces, el término más correcto es variante para referirnos a esos cambios. Aquí no hay variante. ¿Ok, chicos? Perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Por qué no siempre hablamos de variantes buenas o malas? Porque hay variantes justamente buenas y que me han permitido a nivel del sistema inmune, por ejemplo, crear justamente anticuerpos con esa variabilidad, ¿no? Porque hay cambios o hay polimorfismos en secuencia. Otro ejemplo claro es a nivel de la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una célula y otra célula. ¿Ok? Dos células, las cuales tienen cada uno su material genético. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que esto cambie? Significa que una secuencia tiene sus modificaciones, ¿cierto? Una secuencia que está normal ahora tiene su modificación. Entonces, si esto me originaba, por ejemplo, aquí una proteína A, ahora con su modificación me va a originar una proteína B. ¿Ok? Entonces, supongamos, para hacerlo más claro el ejemplo, que esta proteína A sea la que da el color a los conejos, por ejemplo. Entonces, esto que me dé un color blanco a los conejitos. Color blanco a los conejos. Como tenemos esta variante, ahora en lugar de dar un color blanco, me va a dar un color negro. ¿Ok? Un color negro a los conejos. Porque tengo una variante, ha mutado. Entonces ahora tenemos conejitos de color negro. ¿Ok? Entonces, si aquí por ejemplo tenemos todo el DNA, después de miles de años, ¿vale? Va a haber un cambio de esta secuencia, de este DNA, ¿cierto? Entonces vamos a tener individuos con otras características de acuerdo a estas mutaciones que están ocurriendo en su DNA. Después de otros miles de años, otro organismo que tiene otra secuencia, sigue mutando. Después de otros miles de años, vamos a tener variación en los individuos. Entonces, cada vez que muta por miles de años después, nosotros vamos a tener variabilidad. ¿Qué sucede si no ocurriese eso? Si el ADN de este individuo sería exactamente igual desde que apareció. Quiere decir que hasta ahora sería la misma cosa. Si no hay variación, entonces sería el mismo individuo. Entonces, justamente por eso es que se dice que la mutación es la fuerza o el motor evolutivo, el motor de la evolución, ¿no? O el motor para entender cómo es que aparecen nuevas especies, nuevos individuos. Porque si no ocurriese mutación, el individuo que apareció aquí, como no ha cambiado su DNA, se mantiene tal cual, sería exactamente al individuo en la actualidad. ¿Ok? Entonces, este es un proceso obviamente lento que implica miles de años. No es que va a mutar no va a aparecer un individuo diferente de una generación a otra, no hay forma, ¿no? Entonces, va a pasar miles de años. Entonces, una forma simple, ¿cómo entendemos, por ejemplo, la mutación con la evolución? En el siguiente ejercicio, en el siguiente ejemplo. Supongamos, ¿sí?, que en unas ciertas condiciones, ¿vale? Aquí tenemos un ecosistema en los cuales, pues, el ecosistema es muy parecido a las áreas nevadas de Rusia, por ejemplo. Entonces, en la cual, pues, abunda lo que es climas fríos y climas llenos de nieve, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un conejito de color blanco que está, pues, sobreviviendo feliz de la vida. Este conejito en este ecosistema es fácil o difícil de ser cazado por su depredador. ¿Sabiendo que el blanco. En el ecosistema en el cual abunda la nieve. Difícil. Difícil, ¿cierto? Difícil. Porque él se esconde detrás de un Sí, de matorral la nieve. y como está todo blanco, pues es difícil de ser, exacto, detectado. ¿Ok? Entonces, en este ecosistema, este individuo está perfectamente. Pero supongamos que aparece una mutación por algo al azar, por un proceso externo, aparece una mutación y ahora tenemos conejitos de color negro. ¿Ok? Conejitos de color negro. ¿Estos son fáciles o difíciles de cazar? Fáciles, son más fáciles de Fáciles, cazar. ¿cierto? El depredador Sí. fácilmente los va a detectar y los va a eliminar. ¿Ok? Entonces, en este ecosistema, pues esos individuos están felices.
Pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Después de miles de años, ¿sí? Después de miles de años, ahora el ecosistema cambia. ¿Ok? Ahora este ecosistema cambia, o millones de años. Entonces ahora tenemos un ecosistema más tropical. Más tropical. ¿Ok? Entonces, ¿estos individuos van a tener ventaja o no? Los individuos de color negro. Sí. Es un color negro, color más oscuro. Marrón. O marroncito. Ajá. Entonces, esos individuos van a tener mayor ventaja en ese ecosistema. en este ecosistema. Exacto. Entonces, el número de individuos de este color va a ser mucho mayor. En cambio, los individuos de color blanco, con pelaje grande, con pelaje largo, Ahora ellos van a por ser el más tema del calor, vulnerables. van a tener estrés térmico, van a empezar a disminuir su población. Sí. ¿Ok? Entonces, esto obviamente no fue de la noche a la mañana, ¿no? Vamos a suponer que pasaron pues aquí 1000 años. 1000 años. ¿Ok? Entonces, justamente, esta mutación ha servido ¿para qué? Para que esta especie sobreviva. ¿Ok? A lo largo de los años. Entonces, justamente aparece de esta manera una nueva especie ahora de conejitos de color negro, ¿no? Más o menos para entender a nivel de ejemplo, ¿no? Cómo es que las especies van apareciendo. Entonces, a eso justamente se llama selección natural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ambiente está determinando qué individuos son más capaces de sobrevivir en ese determinado momento, ¿ok? ¿Qué individuos son más capaces de sobrevivir en ese, o más adaptados a ese ambiente? ¿Ok, chicos? Entonces, es lo que sería mutaciones, ¿vale? Mutaciones no es necesariamente malo, entonces es justamente lo que me permite tener variabilidad entre las especies. Y un ejemplo así que ustedes les van a gustar es este de acá. A ver, ¿alguien sabe usted del perro? ¿Cómo apareció? ¿Cuándo apareció? ¿Por qué apareció? Sí, era un lobo. Yo sobre todo. ¿Hace cuántos años fue domesticado el perrito? Apareció la raza. No sé, Canis menos. lupus familiares, la especie. Volvió familiar. Los familiares. ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos. Años. 1000, 2000, 3000, 4000, 10.000, 50.000, 80.000, 100.000. 1 millón. ¿Cuánto? 12.000. Una más, una menos. 30.000, 50.000, 100.000. 1 millón de años. Entonces, de acá todavía, o sea, el tiempo en el cual aparecieron o fue domesticado ya como raza, porque una cosa es que esa transición, ¿no? Se dice que el lobo gris y el can lupus familiaris, él no proviene del lobo gris, está demostrado, pero sí proviene de un ancestro en común. Es igual que nosotros con el tema de los monos. Nosotros no descendemos de los monos, No. pero sí Un tenemos grupo de un primates. ancestro en común. Lo mismo acá con los perritos, ¿vale? El ancestro, el primo más cercano justamente es lobo gris. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió hace cuánto? Hace aproximadamente 15.000 a 30.000 años. Es un intervalo, ya no hay una exactitud todavía, pero más o menos en esta época. De los 15.000 a 30.000 años, ¿qué sucedió? ¿Cómo creen que estos tienen aquí una manada de lobos? ¿No? Vamos a poner unos 50 lobitos. ¿Cuáles el hombre tiene la capacidad de domesticarlos? ¿A cuáles? A los cachorros. Ya los cachorros, pero ¿qué más? ¿Qué características tienen que tener a nivel de...? Los que son más dóciles. Exacto, tiene que ver el comfort. La característica esa, que presenten esa característica Exacto, de... ¿no? Aquellos de que docilidad. se dejen vivir por lo menos juntos, no sean violentos o lo menos violentos posible. Claro. Y todos aquellos que tenían esa característica de ser más dóciles. Y hay una hormona que justamente está relacionada con ese estrés. ¿Cuál es? El cortisol. Entonces, justamente, ¿sí? Un receptor de cortisol, que es la melanocortina 2, se observó que en aquellos individuos que presentaban esa mutación de la melanocortina 2 eran aquellos que permitían un mayor manejo. Consecuentemente, después de años de selección, el humano, sin saber que aquellos individuos que estaba seleccionando eran aquellos que tenían esa mutación, ¿no? Ellos simplemente seleccionaban a quienes, a los que eran más dóciles. Claro, lo que ellos podían observar. Exacto, pero a nivel genético Claro. se observaba que esos individuos tenían esta mutación en la melanocortina 2 y ellos fueron progresivamente seleccionados. Entonces, a lo largo de miles de años, ¿sí? Se llegó pues a una nueva especie.
¿no? Y a partir de ahí, pues una vez que tienen el perro doméstico como tal, ya se empezaron las razas, ¿no? Ya de acuerdo al objetivo, porque las razas fueron creadas de acuerdo al objetivo primero, ¿no? Si era para caza, si era para Sí. pastoreo, O si de era para compañía, para cuidar la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ya luego vinieron las razas, pero primero, justamente, este ancestro en común fueron seleccionados aquellos individuos más dóciles y que tenían la mutación de melanocortina 2. ¿Ok? De esa manera, pues, es una hipótesis, ¿vale? Una hipótesis de cómo es que surgieron los perros domésticos. ¿Ok? Entonces, esa mutación permitió ese aparecimiento de esta especie. Uy, tiempo. Nos quedamos. Ah, no, ¿hasta qué hora es? 1:40. Ah, empezó ni 20. Ah, ya. Nos quedamos. Ya, entonces aquí, esto de aquí quiero que luego lo lean ustedes. Yo voy a hacer un resumen así, fast, violento. Ya, y es lo siguiente. Básicamente, esto acá todo es nomenclatura, ¿ya? Y lo bueno de la nomenclatura de mutaciones es que la palabrita o el título de la mutación ya te indica qué es lo que está ocurriendo, ¿no? La información está en el título, ¿no? Entonces, solo interpretar el título ya más o menos sabes lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando digo inversión, se invirtió. Duplicación, se duplicó. Deleción, se eliminó. Sustitución, se sustituyó. Entonces la palabra ya te está indicando qué significa o qué ocurrió para que ocurra qué ocurrió para que aparezca la mutación. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos aquí la célula y vamos a tener aquí los cromos. ¿Ok? Aquí tenemos su DNA, ¿vale? Okay. Ahí tenemos dos cromosomas, ¿no? Supongamos que es el cromosoma 1 y el cromosoma 16, por poner ejemplo, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las mutaciones? Las mutaciones, que sabemos que es un cambio en el DNA, el cambio puede ser pequeñito o el cambio puede ser grandote. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De a cuántos genes está afectando. Si afecta a muchos genes, de gran escala. Sí. ¿Qué implica que afecte a muchos genes? Pues que esta mutación se dé en pedazos de cromosoma, ¿cierto? Aquí tenemos el ADN, entonces tenemos aquí millones de genes, bueno, miles de genes, ¿no? Tenemos miles de genes dentro del cromosoma. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica que sea de gran escala? Pues simple, implica que en todo este pedazo va a haber una variante, ¿sí? Un pedazo de cromosoma. ¿Qué implica que sea de pequeña escala? Implica lo contrario, sería solo un gen. ¿Ok? Entonces solamente un gen está siendo afectado, solamente un gen va a ocurrir la variante. Entonces la primera diferencia, gran escala muchos genes, pequeña escala un solo gen. Bien, ¿qué implica de gran escala? Puede ser de dos tipos, el nombre también te indica lo que ocurre. Puede ser estructural. ¿Qué significaría estructural? A ver. Su estructura, cambia su estructura, la afección a su estructura. ¿La cantidad? No, la cantidad debe estar relacionada con el número. Numérica quiere decir que el número de cromosomas del individuo se va a variar. Es decir, puede aumentar o puede disminuir. Y aquí aparecen dos conceptos. El número de cromosomas. El número de cromosomas. Disminuye o aumenta. La trisomía y la monosomía. ¿Sí? En el que monosomía yo pierdo un cromosoma, trisomía gano un cromosoma a más. Un ejemplo frecuente de la trisomía. En el par 21. Síndrome de En el Down, par ¿cierto? 21. La trisomía del par 21.
Exacto, entonces se tiene un cromosoma A más en el juego de humanos, por ejemplo, la trisomía, ¿cierto? Entonces, numérica, voy a ganar un cromosoma o voy a perder un cromosoma. Estructural, entonces, ¿qué sería? O sea, siempre en función de un cromosoma. O gano, pierdo uno solo. No pueden ser 2, 3. No, pero ahora que y ahí está el tema, y por eso justo está, ¿qué significa que yo gane un cromosoma, por ejemplo? Un cromosoma. Que por ejemplo nosotros en vez de 46, 47. Ya, pero a nivel celular, Va a haber más información. Sí. La réplica. es que en el caso de todo eso. ¿Cómo? También alteraría la producción Porque ¿qué significa que tengo el doble de carga genética? Pues simplemente va a tener sobreproducción de algunos genes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tengo, en vez de tener un gen, ahora tengo dos genes. Entonces, el ARN mensajero va a ser el doble. Entonces, la cantidad de información genética, ¿no? Una célula necesita, qué sé yo, 10.000 proteínas, ahora tiene 20.000 proteínas. Sobreproducción, entonces, la célula va a buscar su homeostasis. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber proteólisis para eliminar todas esas proteínas de más. Entonces va a haber más gasto de energía, ¿no? Entonces la ubiquitinización va a ser mayor, si todo va a ser duplicado. Entonces, automáticamente si tengo muchos genes involucrados ahí, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a morir. Entonces es inviable esa célula, ¿no? Se forma el cigoto, tiene esa doble cantidad, simplemente entra en apoptosis y muere. Es por eso que la trisomía, por ejemplo, a pesar de ser un cromosoma más, pero ¿cuál es la magia de la trisomía? Que es un cromosoma chiquito. El cromosoma 21 es súper chiquito, tiene pocos genes. Y esos genes involucrados justamente son genes que no son tan cruciales en la vida. Quiere decir que, por ejemplo, el individuo puede respirar, puede comer, tiene órganos, o sea, no son genes cruciales para la sobrevivencia. Entonces, por eso individuos pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿hay trisomías del cromosoma 1? Las hay, ¿pero qué ocurre? Una vez formado el feto, el cigoto, perdón, automáticamente esa célula desaparece, muere, ¿no? Es inviable. Por eso que la trisomía, la verdad, es un milagro. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un cromosoma más, esta célula puede ser viable y el organismo en sí puede ser viable, ¿no? ¿Hay trisomía del cromosoma 1? Sí, pero simplemente, una vez formado, va a entrar en apoptosis porque esa célula es inviable. ¿Ok? Entonces, la monosomía es la pérdida de un cromosoma. Entonces hay todavía la compensación, porque tú pierdes todo un cromosoma, ¿sí? Pierdes todo un cromosoma. Entonces, justamente para que se dé la expresión génica, el tema del genotipo, ¿no? Alelo del padre, alelo de la madre. Entonces, cuando al perder todo un cromosoma, lo que va a haber una descompensación genética y por lo tanto también a nivel de función celular se va a ver afectado. Entonces, hay pocos individuos viables que tengan monosomías, ¿no? El cigoto, sí, el cigoto formado se entra en apoptosis. Pero esa monosomía también se da en los síndrome de Turner. Síndrome de Turner. O sea, hay igual que la lo trisomía. No, sí, lo van a hacer. Sí, pero tiene un montón de dificultades, ¿no? Son infértiles, Duran poco. son individuos que nacen con problemas. Entonces, ¿son viables? Sí, porque sus funciones básicas no están siendo alteradas, pero a nivel de funcionalidad completa tienen problemas. ¿Y la estructura? La estructural ya tiene que ver con la estructura del cromosoma en sí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos lo siguiente, tenemos duplicaciones, tenemos inversiones, tenemos deleciones, ¿ok? Y translocaciones. Duplicación es simple. Tengo este pedazo de cromosoma, ¿sí? Con, pongamos 50 genes, ahora se va a duplicar y vamos a tener esa misma sección duplicada, ¿sí? Inversiones. Tengo esta sección y se va a invertir, ¿sí? No va a perder ni ganar material genético, solamente hay una inversión
de cromosoma. Todos esos procesos se dan llamados crossing over, ¿vale? Que es justamente cuando hay recombinación genética entre cromosomas al momento de... ¿Ese se da en el paquinema? Al momento de formarse el cigoto hay un crossing over, hay una recombinación genética entre los cromosomas homólogos y justamente una mala recombinación genética permite todos estos problemas, ¿no? De duplicaciones, inversiones, de lesiones, es más grave porque simplemente se pierde toda esta fracción del cromosoma, y translocaciones, cuando se transloca una región específica, por ejemplo esta de acá, que está señalada, entre dos cromosomas, ¿sí? Esto en animales en producción, por ejemplo, translocaciones es bastante común, ¿vale? En equinos, en bovinos, en cerdos, se ha observado muchas translocaciones a nivel de cromosomas específicos. Entonces, aquí si bien es cierto, el material genético sigue estando presente, los genes se van a expresar, el individuo es viable, solo que va a afectar algunas funciones específicas, por ejemplo la fertilidad. Generalmente estas translocaciones llevan a individuos infértiles, ¿ya? Entonces, pero el individuo, tú si no lo haces, o sea, tú lo ves al individuo ahí, ves que crece, ves que está bonito, pero no tiene crías. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, tendrías que hacer una hipótesis, un análisis genético, lo que se llama un cariotipo, para ver cómo están sus cromosomas y si es un problema genético netamente, ¿no? ¿Qué era el cariotipo? Es cuando tú visualizas los cromosomas en el microscopio. Bien, entonces eso de aquí vendría a ser estructurales, ¿vale? En el cual la estructura del cromosoma ha sufrido algún cambio. Luego tenemos la de pequeña escala, ¿sí? La pequeña escala que era Era cuando un solo cromosoma. un solo cromosoma. O sea, Un solo gen. Un solo gen. Pues, no lo puedo dar, pero pequeña escala. ¿En cuál yo, por ejemplo, puedo ver el efecto en la proteína? ¿En los de pequeña escala o los de gran escala? Si es que ocurrió un cambio y veo el efecto directo en la proteína, ¿en cuál de los dos puedo verlo? Pequeña escala, ¿cierto? Porque acá cambiaron un montón de genes, entonces están involucrados un montón de proteínas, ¿no? Claro. En cambio, en pequeña escala Es más específico. es más específico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy a hacer lo mismo. La pequeña escala es la variante que yo inicio a partir de una secuencia determinada. Vamos a suponer que tiene aquí este gen 10.000 pares de bases y vamos a entrar en estas de acá, ¿ya? A, T, C, ¿ok? Entonces tengo este gen referencia o gen, se le llama gen de referencia, ¿vale? Porque a partir de este gen vamos a ver si es que hay o no hay mutación. Entonces, tenemos dos tipos de mutaciones a pequeña escala. La primera son las llamadas sustituciones, ¿ok? Sustituciones. Que la sustitución, como su nombre lo indica, es sustituir una base por otra, ¿ok? Entonces, en lugar de tener A, T, C, ahora en lugar de tener C, voy a tener, qué sé yo, una G. Una G. ATG, G nuevamente y A. ¿Ok? Entonces se ha sustituido, ¿sí? ¿En qué momento se ha sustituido? En la replicación celular, ¿sí? Este proceso ocurre en la replicación del DNA. La gran escala ocurre en el crossing over, aquí ocurre durante la replicación del DNA. ¿Ok? Entonces, ocurre una sustitución. En lugar de citosina, se incorporó una guanina. Se equivocó la polimerasa, ¿no? Se equivocó la polimerasa e incorporó. Entonces, la mutación que está ocurriendo es, en lugar de una citosina, ha incorporado ¿qué cosa? Es el símbolo
ha incorporado una guanina. ¿Ok? Ha incorporado una guanina. Entonces, esa es la simbología que se realiza. La sustitución puede ser de dos tipos. Puede ser transición o puede ser transversión. Transición es cuando se cambian del mismo grupo de bases nitrogenadas, desde purinas por purinas o pirimidinas por pirimidinas. Y transversión es cuando se cambian de diferentes grupos de bases nitrogenadas. En este caso, ¿qué sería? Eso sería, Si es sí, la segunda. citosina por guanina, transición o transversión. ¿Esta qué es? Esta es una ¿Piri o puri? puri. Citosina. Transversión sería. Transversión. Pirimidina. Pirimidina, ¿cierto? Citosina es pirimidina. Guanina, purina. Entonces, pirimidina por purina, Transversión. 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 ¿Cierto? ¿En qué caso sería transición? Pues cuando cambio una citosina por una timina, por ejemplo, ¿no? O una guanina por una adenina, ¿no? En ese caso sería transición, ¿ok? Y acá vendría a ser pues transversión, ¿ok? Entonces de acá vendría a ser sustituciones, ¿ok? Sustituciones puede ser por transición o por transversión. Y la otra son los llamados indels. Y también lo mismo, el nombre me indica lo que está ocurriendo. Indel significa inserción o deleción. Es decir, la secuencia que es su variante o mutada va a ser la siguiente. A, T, C, G, no, C, G. Y aquí en lugar de ir A, ¿sí? La polimerasa se equivocó, se quedó dormida y agregó otra base nitrogenada que no corresponde. Vamos a suponer que agregó aquí una timina. Y luego siguió trabajando. Adenina y timina. Entonces, en esta posición insertó una timina. ¿Ok? Insertó una timina. Entonces, a él se le va a llamar simplemente inserción. O también puede ser una deleción. Lo mismo. Vamos a hacer en esa misma posición A, T, C, G. Entonces aquí, en esa posición, pues va a eliminar una base nitrogenada. Vamos a hacer que elimine, ¿sí?, la adenina. Entonces, en lugar de colocar adenina, simplemente eliminó, ¿sí?, y ahora coloco un espacio. Colocamos un espacio para colocar la timina, ¿no? Entonces, borrar para no. Porque al final nosotros tenemos, cuando se hace la lectura de codones, recuerden que eran. No hay nada, no hay había separación. Claro, no había separación. Entonces, justamente ahora la nueva secuencia sería A, T, C, G, T y lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más grave? ¿Una sustitución o un index? ¿Cuál sería súper grave a nivel de funcionalidad de la proteína sintetizada? Indels. Los index, ¿cierto? Sí, index. Porque index, simple y llanamente, cambiaron todos los codones, ¿no? De acá en adelante son claro. codones totalmente diferentes, ¿sí? Acá, ¿qué cambió? Un codón nada más, ¿no? Solo un codón. Entonces vamos a analizar si ese codón justamente dio un aminoácido totalmente diferente. Puede ser que haya dado el mismo aminoácido, puede ser que haya dado un aminoácido que es del mismo grupo, entonces no hay ningún problema a nivel de proteínas, ¿sí? En cambio los index sí es un cambio de marco de lectura que se le llama, ¿sí? Toda la proteína es totalmente diferente. ¿Ok, chicos? ¿Tiene un nombre ese cambio de lectura? Ese se llama cambio de marco de lectura. Cambio de marco Sí. de lectura. Entonces, porque ya en sí, marco de lectura es una palabra que se le da a la lectura de traducción, ¿cierto? La lectura de codones. Se llama marco de lectura. Entonces aquí es un cambio del marco de lectura, ¿no? Un cambio Sí. total del marco de lectura. ¿Ya? ¿Cuándo, por ejemplo, los índices no serían tan graves? ¿En qué caso? Cuando se eliminan 3. Exacto. O se agregan 3. Entonces, cuando se agrega un codón o se elimina un codón, en ese caso los índices dejarían de ser tan graves. ¿Por qué? Porque el cambio de lectura no cambia, pues, Claro. ¿no? Porque simplemente está agregándose un nuevo aminoácido o Sí. eliminándose un nuevo aminoácido. Claro. Habría que ver si ese aminoácido justamente está formando enlaces para el plegamiento o no. Entonces, si está formando enlaces para el plegamiento, Ahí lamentablemente ya sí fue. va a afectar la función. Pero si no, entonces la proteína va a seguir funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces, esos serían los índices.
Ok, eso sería todo. Pues estamos en tiempo, creo. ¿Quién es su grupo de ella? Chicos, saben sus grupos, ¿no? Geraldine, Paola. Ah, no, Geraldine, Paola.